Señor, en casa, Señor, o online, Señor. Te pido, Señor, que quites todas distracciones de ti, Señor, que nos podemos enfocar en ti, en alabarte, en darte gracias durante estos cantos, Señor. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús, nada soy sin ti, nada soy sin ti, nada soy sin ti, nada soy sin ti, Jesús, nada soy sin ti, nada soy sin ti. Señor, sabemos que nada somos sin ti, Padre Santo. Sí, Señor. Padre, tú eres el centro de nuestra vida, Señor, Sí, de Padre. nuestro mundo, nuestro universo, Padre. Sí, Y queremos, Señor, que siempre estés con nosotros, Señor. Te necesitamos día a Sí, día, Padre Padre Santo. A cada hora, a cada momento, Señor. Necesitamos más de ti, porque nada somos sin ti, mi Así es, Dios. Señor. Señor, está con nosotros siempre, Padre. Siempre. Amén. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción.
incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y mi Salvador. Es mi Salvador. Tú eres Señor, Dios de mi corazón. En ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres
Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar en oración y dejemos que el Señor se mueva en cada uno de nosotros. Una bienvenida, un abrazo a nuestros hermanos que nos ven por Facebook. Y oremos, hermanos, oremos. Padre, solamente tú sabes lo que tú estás haciendo y permitiendo en todo el mundo. Y esta pandemia, Señor, se ha alargado más de lo que nuestra imaginación pensaba. Los números, Señor, están creciendo, los hospitales se están volviendo a llenar y, Señor, y no solamente aquí, sino en diferentes partes del mundo, la situación, Señor, va en un alto y bajo. Te pedimos, Señor, que esto sirva, Padre, para una cosecha de almas. Una cosecha de almas que vengan y que escuchen, Señor, el mensaje de Jesucristo. En estos tiempos, Señor, difíciles de cambio de gobierno aquí en Estados Unidos, muchas cosas se están diciendo y escuchando, pero, Señor, confiamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Tú estás en el trono y tienes todas las cosas en un control completo. Y te pedimos, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia. Oramos, Señor, por tus hijos que están en diferentes partes del mundo, que están siendo perseguidos, que pasan, Señor, hambres, persecuciones, desalojos, que tienen que salir, Señor, y buscar un lugar de refugio, porque ya no pueden estar ahí. Te pedimos, Señor, que por favor, Padre, a toda esa gente, hijos tuyos, Padre, mandes el sustento, el abrigo, el descanso, y sobre todo, Señor, que no muera la esperanza en sus corazones de que hay una patria celestial para ellos. Te pedimos, Señor, por el pueblo cristiano, Señor, allá en Cuba. Hemos escuchado, Señor, que hay mucha hambre, hay mucha necesidad en Cuba en estos días. Y te pedimos, Señor, que tú te manifiestes, Señor, y también a nuestros hermanos allá, y oro por nuestra hermana Amparo y todos los pastores de la iglesia cubana Ebenezer, ahí en Santa Clara. Te pedimos, Señor, que tu presencia esté con ellos, que supla sus necesidades, Señor, mucho pueblo tuyo ahí en esa ciudad. Y te pedimos que muestres tu gracia y tu misericordia a todos ellos, Señor. Padre, oramos por Antorcha de Fe. Te pedimos, Señor, por esta iglesia aquí en este lugar en San Bernardino. Te pido que se sigan predicando tu palabra, que la gente, Señor, se conecte, ya sea que no pueden estar aquí con nosotros, pero desde su hogar, Señor, pueden estar conectados y recibir tu palabra. Bendice, Señor, tu obra. Bendice a tus hijos, a tu pueblo, a cada uno de ellos que está aquí congregado, ya sea por Facebook o presentes. Señor, bendice a Antorcha de Fe, Padre. Haz tu iglesia prosperar. Oramos, Señor, por almas. Oramos, Señor, por un pueblo, Señor, creciente en espíritu y en número. Padre, gracias te damos por tu iglesia y te pedimos tu bendición por los niños, por los jóvenes, por las hermanas solteras, madres solteras, por los matrimonios. Te pedimos, Señor, que todos tengamos nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, que no nos distraigamos. No es tiempo de andar, Señor, jugando con el mundo y en el mundo. Es tiempo de estar nosotros, tomar una seriedad mayor a las cosas espirituales, no a las terrenales, no a las temporales, no a las cuestiones de la carne, sino que seamos guiados por tu Espíritu, viviendo en tu Espíritu, gozando de la comunión con tu Espíritu, y que la paz de Dios, Señor, gobierne en nuestros corazones, sabiendo, Padre, que aunque este mundo, Señor, pasara, tu palabra no pasará, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera. Gracias te damos. Sigamos en oración, hermanos. Ahí en su hogar, aquí nosotros estemos orando por tus necesidades personales mientras el grupo canta este último canto.
Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Sí, bendito Dios. Como el siervo, Señor Dios, busca de ti día a día, Señor. Gracias te damos, Señor. Mira, me engañó este chaparrito. Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Estamos gozosos de poder reunirnos una vez más aquí esta semana, juntos en armonía. Y hermanos, ustedes también que nos escuchan allá por medio de Facebook Live, en su casa, en sus hogares, bienvenidos, hermanos. Nos gozamos de que usted se pueda conectar y pueda también estar en comunión con nosotros. Hermanos, empezamos la semana pasada, terminamos el libro de Números. Terminamos el libro la semana pasada y empezamos esta semana, hermanos, continuamos para seguir estudiando la palabra del Señor, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Así que continuamos con el libro de Deuteronomio. Así es que no está difícil, ahí nada más cámbiale la página y el siguiente libro que sigue es el libro de Deuteronomio. Vamos a hacer una pequeña introducción. No vamos a ver todo el capítulo 1, hermanos, solamente los versículos del 1 al 18. Vamos a dar una introducción acerca del libro de Deuteronomio, el quinto libro en orden del Antiguo Testamento, el quinto libro del Pentateuco también, como es conocido. Y así es de que todos estamos ahí en Deuteronomio capítulo 1, hermanos. Empezamos este libro hoy. Todos bienvenidos, y si me acompañan, hermanos, en una oración para pedir la dirección del Señor y de su Espíritu Santo en este estudio. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí en tu casa, de
oración, en este lugar, Señor, que ha sido dedicado para alabar tu nombre, para traer, Señor, nuestra adoración y también para venir y recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, en esta hora en que abrimos tu palabra y que meditamos en ella, pedimos que tu Espíritu Santo venga y nos enseñe, redarguya nuestro corazón. Y más importante, Señor, que tu Espíritu Santo use tu palabra para transformar nuestros corazones, transformar nuestras vidas a la imagen de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Es nuestro deseo, Señor, que seamos transformados por medio de tu palabra. Espíritu Santo, ayuda a nuestras mentes, a nuestro corazón, a poder entender lo que tienes para nosotros y que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Y es en Cristo Jesús, nuestro Salvador, en quien oramos. Amén. Deuteronomio, hermanos, capítulo 1, y vamos a estar enfocados en los versículos del 1 al 18, solamente como a modo de introducción, hermanos, como les había dicho al principio. Deuteronomio es el quinto libro del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Pentateuco, como es conocido, Pentateuco por ser la colección de los primeros 5 libros, y podríamos decir los 5 libros mosaicos. No de que estén pintados como un mosaico, sino por Moisés, porque es Moisés el autor de estos libros. Deuteronomio, también conocido como, muchas personas lo conocen como la repetición de la ley, pero no es en sí la repetición de la ley, sino es un recordatorio de la ley, y vamos a ver por qué el libro de Deuteronomio es el recordatorio de la ley. Su autor, hermanos, es Moisés. Y un dato muy interesante, el momento en que Moisés redacta y escribe este libro, hermanos, Moisés ya tiene la edad de 120 años. Podríamos decir que fue su última presentación literaria, ¿verdad? Si Moisés fuera un escritor, un poeta, pero el Señor le inspira a escribir este libro de Deuteronomio. Es el último libro en su vida. Él tiene ya 120 años, es conocido como la segunda ley, y de ahí la palabra Deuteronomio, deuto, que quiere decir repetición o segundo, segunda ley. Es un recordatorio más que todo, y trata muchos eruditos y estudiantes de la palabra le han llamado como la repetición de la ley. A mí en lo personal no me gusta el modo de repetición de la ley. Yo prefiero verlo como un recordatorio de la ley para la nueva generación, y vamos a ver por qué es un recordatorio de la ley para la nueva generación. Así es de que vamos a estar leyendo, hermanos. También quisiera darles un poquito de los que toman notas, también darles un poquito de lo que compone el libro de Deuteronomio. La mayor parte también de comentaristas lo dividen en 3 partes. Disculpen, hermanos, que estoy dando un poquito de introducción, pero solo quiero que ustedes vayamos aprendiendo todos juntos acerca de esos libros. El quinto libro de la Biblia, escrito por Moisés, ya 120 años de edad Moisés, y en sí, hermanos, podemos dividir el libro de Deuteronomio en 3 partes. La primera es un resumen de la ley, los capítulos, del 1 al 4. La segunda parte los podemos ver en los capítulos del 5 al 26, que habla acerca de los requisitos para el presente del pueblo de Israel. Y la tercera parte habla acerca de la preparación para el futuro, o la preparación para lo que ha de venir. Así es de que podemos, para hacerlo de una manera más familiar, si usted quiere conocerlo y memorizarlo, el libro de Deuteronomio nos habla acerca del pasado, del presente y del futuro. Así es de que nos da un resumen, los capítulos del 1 al 4, nos da los requisitos presentes y nos da la preparación para el futuro, para la entrada del pueblo de Israel, los versículos del 27 al 34. Esa es la formación, podríamos decir, del libro de Deuteronomio. Y terminamos ahí, hermanos. Ya no voy a
a dar más datos del libro, porque no es nada más no se trata solamente de dar datos del libro, porque eso lo podíamos encontrar en Google, en cualquier lugar podíamos meternos a preguntar. Así es que vamos a entrar a la palabra, porque eso es para lo que estamos aquí. Hermanos, los primeros versículos del 1 al 8, vamos a ver algo interesante. Moisés está empezando y algo más, hermano, ya nada más, esta es la última. Deuteronomio, hermanos, es una colección y se me va la palabra, se me escapa la palabra, la tenía en la punta de la lengua. Es una colección de presentaciones que Moisés está dando al pueblo de Israel. Él está dando pláticas, podríamos decir, al pueblo de Israel acerca de la preparación, como decíamos, para entrar a la tierra prometida. Y los primeros versículos, hermanos, del 1 al 8, vamos a ver cómo Moisés habla acerca del pasado y les da un resumen ahí al pueblo, hermanos. Algo muy importante, Moisés tiene 120 años, como les decía, y ahora, hermanos, le está hablando a una nueva generación. Este libro está, el setting, podríamos decir, el trasfondo de este libro. Moisés está ya en las orillas del Jordán, en los montes de Moab, preparando al pueblo y dando ya su último discurso. Esa era la palabra que no me recordaba. Es una colección de discursos que Moisés da allí. Vamos a ver cómo empieza su discurso, el primer discurso en los versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: estas son las palabras que habló Moisés a todo el pueblo de Israel, o a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al mar Rojo, ante Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. Van a haber bastantes nombres de áreas, hermanos, en estos versículos que siguen. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Eso es importante, hermanos. Dice que solamente hay 11, ¿qué? 11 jornadas, quiere decir 11 días de camino. Solamente hay 11 días de camino desde el monte Horeb hasta el camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. Esta era la frontera ya de Canaán. Y aconteció, versículo 3, que a los 40 años, en el mes 11 del primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Versículo 4, después que derrotó a Sahón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Está dando, hermanos, Moisés un resumen acerca de el pueblo de Israel, de cómo había salido de Egipto y había caminado. Y dice, hermanos, el versículo 3 y 4, 2 y 3, hermanos, son bastante importantes. Dice que del monte Horeb, y el monte Horeb, hermanos, es el monte Sinaí. ¿Y ustedes recuerdan qué pasó en el monte Sinaí? En el monte Sinaí fue dada la ley, ¿verdad? Del monte Sinaí, dice, a Cades Barnea, que era ya la frontera, casi llegando a Canaán, el camino, la distancia, ¿verdad? La distancia de Sinaí o de Horeb a Cades Barnea, dice que es 11 jornadas, quiere decir que son 11 días. No 11 días en carro, hermanos, pero 11 días a pie. Y están hablando aquí, hermanos, es bastante interesante porque está hablando, Moisés está dando estas distancias y está usando el mismo tipo de lenguaje que usamos nosotros. Cuando nos preguntan, oye hermano, quiero ir a ver el desfile de las rosas, ¿qué tan lejos está Pasadena de aquí? ¿Qué es lo que decimos? Está como a 1 hora y media, o si se va rápido llega en 45 minutos. No estamos contestando la pregunta de distancia, sino estamos diciendo cuánto tiempo más o menos nos va a llegar en tomar. Y eso es lo que Moisés está explicando aquí. Dice que son 11 jornadas, son 11 días de camino. Pero veamos el versículo 3, dice el versículo 3 que dice, y aconteció que a los
40 años, hermanos. El pueblo de Israel caminó, en vez de caminar 11 días, caminó 40 años en el desierto para llegar de este punto a Cades Barnea, nos dice la palabra. Todo a causa de ¿qué? Lo estudiamos en Números, de la desobediencia, de la inconformidad, del enojo, de decir, nos hubiéramos quedado allá, de voltear atrás y veíamos los principios espirituales que podíamos aplicar en ello. Continuamos, hermanos, porque hay algo más importante que quiero que veamos aquí. En los siguientes versículos, hermanos, Moisés le recuerda a esta nueva generación que va a entrar ahora a la tierra prometida, cuáles son las ciudades limítrofes o los límites de la tierra que Dios les había prometido. Y eso es bastante interesante, hermanos, ver la cantidad de tierra que Dios había prometido. Y dice el versículo 5, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, dando a entender esto. Versículo 6, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Y quiero que pongan atención a eso, vamos a recordar en ese versículo, hermanos. Bastante tiempo han estado ustedes aquí en el Sinaí, ya descansando y dando vueltas. Y es tiempo, versículo 7, es tiempo de que se muevan. Versículo 7 dice, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte de los valles del Negev. El Negev, hermanos, es el desierto que está al sur de Israel. Y juntos, dice, a la costa del mar, este es el mar Mediterráneo hacia el este. Y luego dice, a la tierra del Cananeo y al Líbano. Este es el norte de Israel, hasta el Líbano. Y luego dice que hasta el gran río Éufrates. ¿Y dónde está el río Éufrates, hermanos? El río Éufrates, si usted se recuerda, el río Éufrates está hasta Irak. Yo me recuerdo, hermanos, cuando fue ¿cómo se llamó esa guerra? Desert Storm, le dijeron, la tormenta del desierto, que el río Éufrates se oía en las noticias, es Irak. Entonces aquí Moisés les está hablando al pueblo de Israel, hermanos, acerca de los límites de las tierras que Dios le había prometido a sus ancestros, a sus padres. Del sur, desde el desierto del Negev, al occidente hasta el Mediterráneo, al norte, hermanos, hasta el Líbano. Israel no llega hasta el Líbano. El Líbano ahorita en el tiempo moderno ya es otro país. Hasta el Líbano, y dice, y al oriente, ¿hasta dónde? Hasta el río Éufrates. No estoy muy seguro de la cantidad de kilómetros, hermanos. La leí y no la apunté. Pero en el momento en que la nación de Israel, hermanos, estuvo en su pique, podíamos decir, en lo mejor, en la gloria de la nación de Israel con el rey David, el pueblo de Israel solamente ocupó el 10% de la tierra que Dios había prometido para ellos. ¿Por qué? A causa de la desobediencia y a causa de no seguir la dirección del Señor. Recuerdan que en Números, hermanos, en uno de los capítulos finales de Números hablamos de la conformidad y nos recordamos y nos enfocamos, y quiero recordarles de que en Números llegamos a los finales, a los últimos capítulos donde 2 tribus pidieron quedarse atrás y dijeron esta parte nos gusta y renunciaron a su herencia, y hablábamos de la conformidad. Y el pueblo de Israel, hermanos, ya en la tierra prometida también se conformó y no tomó a valor lo que Dios había prometido para ellos. Dice el versículo 8, hermanos, mirad, yo he entregado la tierra, entrad, poseed la tierra que Jehová ya juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos, a sus descendencias
después de ellos. Es algo así, hermanos, el versículo 8, como una garantía la que Moisés le está dando al pueblo de Israel. Recuerden, hermanos, esta es una nueva generación. Los padres y los abuelos, los originales, hermanos, que habían salido de Egipto, se habían muerto y habían quedado en el desierto. Esa generación ya había muerto. Y esta nueva generación, hermanos, que estaba a las orillas del Jordán, estaba lista para entrar y tomar posesión de la tierra. Y es por eso que Moisés les está recordando el pasado y les está diciendo, esto fue lo que les fue prometido a ustedes. A ustedes les fue prometida la tierra desde aquí hasta allá, y les menciona la cantidad de territorio que Dios les ha prometido. Y en el versículo 8, hermanos, es interesante que le dice, miren, yo hoy les he entregado la tierra, y dice, entren y poséanla y aduéñense de esta tierra. La promesa de Dios que había dado a Israel, hermano, que Dios había dado a Israel. Entren y posean la tierra. Dice, la tierra que ¿qué? Que Jehová les va a dar. No, es la tierra que Jehová juró a sus padres, a los padres de Abraham, a Isaac, a Jacob, que les dará a ellos y a sus descendencias después de ellos. La promesa del Señor se mantenía fiel, hermanos. Después de 40 años de desobediencia y de deambular y de mirar hacia atrás y de conformidad y de no querer ver. Y usted me podrá decir, ahora, hermano, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Me quiero detener aquí, hermanos, y quiero que apliquemos esto a nuestra vida. Que cuántas veces, hermanos, nos hemos nosotros como hijos de Dios, nos hemos perdido bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Hemos perdido planes que Dios tiene para nosotros. Hemos perdido, nos hemos perdido experiencias y bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros a causa de nuestro duro corazón, a causa de nuestra inconformidad o a causa de nuestra conformidad. Y siento mucho decirlo, pero y estoy hablando de mí, hermanos, muchas veces a causa de mi desobediencia me he perdido bendiciones que el Señor tiene. Y es por eso, hermanos, que es importante muchas veces voltear a ver un poco hacia atrás y que podamos aprender de lo malo que hemos hecho, de las fallas que hemos tenido, y podamos seguir adelante. El pueblo de Israel, hermanos, pudo haber tomado posesión de la tierra, no en 40 años, sino en menos de un mes, hermanos. Pudo haber tomado posesión de la tierra. El pueblo de Israel pudo haber dominado todo el territorio que Dios le había prometido. Y muchas veces, hermanos, el Señor tiene planes grandes para nuestra vida personal. No estoy hablando, hermanos, de Antorcha de Fe como una comunidad de cristianos, hermanos. Quiero que lo apliquemos a nuestra propia vida. ¿Cuántas veces, hermanos, a causa de nuestro conformismo o a causa de nuestra desobediencia o a causa de que simplemente estamos tranquilos con lo que tenemos y no nos aventuramos a lo que Dios nos desafía a hacer, nos hemos perdido de sus bendiciones? Me gustó una lectura, hermanos, que escribió este predicador en uno de sus libros, y dice: la mayoría de cristianos se encuentran en el río de la experiencia con Dios. Y da el cuadro y da la imagen este evangelista acerca de nuestro caminar con Dios como estar en un río. Y dice: la mayoría de cristianos en el río de la experiencia con Dios solamente se han aventurado hasta de llegar solamente hasta los tobillos. Algunos tal vez se han animado a llegar y hundirse hasta sus rodillas. Otros cuantos tal vez han llegado y se han hundido hasta su pecho. Pero pocos, dice, muy pocos, han hallado un río en donde nadar, cuyas profundidades ni siquiera podemos tocar con la punta de nuestros pies.
nuestra experiencia con Dios, nuestra relación con Dios, hermanos. Este escritor la compara cuando estamos en un río. ¿Y cuántas veces, hermanos, nuestra experiencia con Dios solamente la limitamos a meternos hasta los tobillos y decimos solamente allí? No quiero meterme más. Y dice la mayoría de cristianos solamente nos aventuramos a meter los tobillos. Algunos a lo mejor se meten hasta las rodillas. Otros a lo mejor aventuran y se hunden hasta el pecho. Y dice, y son muy pocos los cristianos que de verdad encuentran en su experiencia con Dios un río profundo en el cual pueden nadar. Y desconocemos las profundidades de ese río, de esa experiencia con Dios. Y muchas veces, hermano, nuestra experiencia con Dios la limitamos, y las bendiciones de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y no estoy hablando de cosas materiales, hermanos, sino que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y cómo Dios quiere usarnos para su reino, lo limitamos y decimos solo hasta la rodilla, Señor. Y tal vez yo le he dicho al Señor, solamente hasta el dedo gordo de mi pie, hermano. No me quiero meter más. Pero dice, muy pocos se han aventurado y han nadado en el río de la experiencia del Señor y se han dado cuenta que hay profundidades que ni siquiera podemos alcanzar con la punta de nuestros pies. El Señor, hermanos, tiene un mundo adelante de nosotros, en sus bendiciones, en lo que Él quiere hacer con nosotros. Cierro mis ojos, hermanos, y oro en la noche y digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y al final del día, hermanos, al final de la jornada digo, Señor, siento que no he hecho lo suficiente. Que Dios nos ayude, hermanos, a no fallar como el pueblo de Israel, que le fue dada la tierra, le fue prometido un territorio, mas sin embargo, por la conformidad y por la desobediencia, limitaron al Señor, se limitaron ellos mismos de recibir las bendiciones. Entonces es la primera parte, hermanos, de nuestro estudio, de cómo debemos, hermanos, entregar nuestra vida totalmente a Dios, para que Dios haga un impacto grande en su reino por medio de nosotros. No solamente la puntita de los dedos, hermanos, sino metámonos a nadar en ese río de bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Continuamos, hermanos, el nombramiento de los jueces. Ahora vemos, hermanos, que solos también no podemos hacer el trabajo. Cuando reconocemos de que las bendiciones de Dios son como un río tan profundo que no podemos encontrar su fondo, nos vamos a dar cuenta que necesitamos ayuda. Y vemos aquí en los nombramientos de los jueces, dice mi Biblia en los siguientes versículos, dice que en aquel tiempo, y este es Moisés hablando, yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos, no los aguanto, yo no los puedo guiar. Versículo 10, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en la multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Es una bendición la que Moisés está dando ahí para el pueblo de Israel. Versículo 12. ¿Cómo llevaré? Se pregunta Moisés. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias y vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y la respuesta del pueblo de Israel fue, nos gusta la idea. Moisés les dice, ustedes se han multiplicado, el pueblo está creciendo y yo no puedo hacer todo ese trabajo solo. Yo necesito delegar trabajos, delegar responsabilidades. Yo no puedo ser juez de todos, no tengo todo el tiempo, ni aunque me dedicara solamente a eso, no podría yo cumplir con ese trabajo. Así es de que necesito que ustedes me manden representantes, y eso es de lo que hablan los siguientes versículos.
El plan de Moisés es que él pide ayuda y pide representantes de cada tribu, y dice aquí los nombra como príncipes, ¿verdad? Príncipes de cada tribu para que sean ellos quienes me ayuden, ¿qué? A juzgar, a arreglar las cosas. Ustedes tienen algún pleito, lo van a traer delante de sus jueces, delante de sus representantes, y ellos ahí van a aclarar y van a decidir qué es lo justo. Y dice el versículo 15, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos. Muy importante eso, hermanos. Varones sabios y expertos, personas sabias y expertas. Y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Versículo 16, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente en el nombre y en el hombre, y su hermano y el extranjero. Recomendaciones en el versículo 18 y 17 y 18. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuera difícil, la traeréis a mí, y yo lo haré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Algo muy sabio y muy inteligente de Moisés. Dice, yo ordené jueces delante del pueblo, ordené príncipes, dice él aquí. ¿Para qué? Para que ellos fueran los responsables de tomar las decisiones de los diferentes grupos y de las diferentes tribus. Dice, por millares, por 100, por 10, estuve asignando personas responsables. Así en nuestra vida espiritual, hermanos. Cuando reconocemos lo que Dios quiere hacer por medio de nuestra vida para su reino. De eso era lo que hablábamos la primera parte. Cuando reconocemos lo que Dios quiere hacer por medio de nuestra vida para su reino. Y nos damos cuenta que es un río profundo, ¿verdad? Y que no hay límites para lo que Dios quiere hacer. Cuando estamos en esa situación, hermanos, debemos de asignar ayudantes. Debemos, y se oye muy fuerte la palabra ayudante, ¿verdad? Debemos de asignar asistentes. Debemos de asignar socios que nos ayuden. Así como Moisés lo hizo, hermanos. Moisés no era capaz él de andar corriendo como como he oído que dicen, como un pollo sin cabeza, ¿verdad? Sin ninguna dirección. Y para eso él tuvo que asignar asistentes. Y así, hermanos, en nuestra vida cristiana también nosotros debemos de asociarnos. Y por eso era que hacía un poquito de llamar la atención aquí en este versículo, donde dice que deberían de ser personas responsables. El versículo 13, donde dice, dadme de entre vosotros y de vuestras tribus, ¿qué dice? Varones sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Sabios, entendidos y expertos. Como cristianos, hermanos, en nuestro caminar vamos a necesitar ayuda. Primeramente la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que nos enseña, Él es el que nos levanta, Él es el que nos empuja, Él es el que nos recoge. Pero también, hermanos, necesitamos asistentes en quienes nos podamos apoyar. Necesitamos hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, en quienes nos podamos apoyar. Y es por eso, hermanos, que es bastante importante y necesario los grupos pequeños de estudio. Los grupos que las hermanas tienen mensual. Porque ahí ellas pueden hablar cosas de mujeres que solamente las mujeres entienden, hermanos. Porque a mí cuando me lo explica mi esposa, no de lo que hablan en el estudio, pero cuando mi esposa me explica sus preocupaciones y sus necesidades, yo me quedo así como, wow.
Porque yo soy hombre y estoy armado de una manera diferente. Y yo sé que cuando yo le expongo mis necesidades y mis cosas a mi esposa se me queda viendo diciendo, ¿de verdad solamente con eso te confundes? Porque tal vez mi mente es un poco más sencilla. Y es por eso, hermanos, que los estudios de mujeres y los estudios de varones, los desayunos mensuales de varones, hermanos, no solamente son los chicharrones en chile verde que nos venimos a comer, no son mentiras, no hemos comido chicharrones en chile verde. No solamente son las papitas con chorizo que nos venimos a comer, hermanos, pero es el estudio de hombres que nos podemos apoyar y que podemos encontrarnos unos con otros y hablar cosas de hombres que necesitamos escuchar. Y es por eso, hermanos, aquí Moisés habla acerca de hombres sabios, hombres entendidos y expertos, dice. Debemos de apoyarnos, hermanos, en hermanos que nos puedan apoyar en oración. Si soy un joven cristiano, debo buscar a un cristiano tal vez un poco más maduro que yo. Si soy un cristiano maduro, debo de ponerme a la disposición de ser el apoyo de aquel hermano que tal vez es un poco más joven en su fe y que necesita consejo y que necesita oración. Solos no podemos hacer, Moisés dice, solo yo no puedo hacer el trabajo. Necesitamos hacerlo juntos. Necesito apoyo, necesito apoyarme de otras personas, necesito socios y necesito asistentes. Eso es lo que entramos en esta primera parte del capítulo 1, hermanos. Moisés le muestra al pueblo de Israel, como resumen, Moisés le muestra al pueblo de Israel la tierra, las limitaciones y todo lo que Dios ha prometido para ellos. Y les asegura en el versículo 8 y les dice, miren que Dios ha entregado la tierra. Y dice, entren, poséanla, la tierra que Jehová juró a sus padres, Abraham, a Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Abraham y Jacob, Isaac, hermanos, solamente soñaron, solamente vieron en espejo la promesa de Dios. Y el pueblo de Israel, esta generación que estaba enfrente del río, iba a ver esa promesa materializada, hermanos. Nosotros estamos enfrente de una bendición grande. Estamos enfrente de algo de lo que tenemos que entrar y tomar posesión. Y debemos de cantar victoria. El mundo está cambiando, hermanos. Nuestro país está cambiando. Lo cercano a nosotros está cambiando. Y no temamos a pasar adelante y dar testimonio y entregar nuestra vida, hermanos, en las manos de Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer por medio de mí? Yo no quiero ya nada más estar sentado en la esquinita escondido. Como dicen en inglés, un low profile, un perfil bajito que nadie se dé cuenta. Quiero entregarme a tus profundidades para que hagas lo que quieres hacer conmigo. Y segundo, hermanos, es tiempo de que nos apoyemos los unos a otros y que empecemos a buscar apoyo y que empecemos a apoyar a nuestros líderes, que empecemos a mostrar nosotros también el interés, no solamente de ver quién sigue adelante, sino de tomar ese paso de fe. El avivamiento está listo, hermanos, y los campos están blancos. La mayoría de cristianos, dice, se meten al río solamente hasta el tobillo. Algunos cuantos se animan a las rodillas. Pocos, dice, pero muy pocos se atreven a nadar en las profundidades de la experiencia con Dios. ¿Cómo está nuestra experiencia con Dios, hermanos? ¿Estamos solamente a los tobillos? ¿Nos estamos animando a las rodillas? ¿O queremos de verdad entrar al río de bendiciones del Señor y experimentar una vida extensa en su gracia y en su amor? Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra.
Señor, tu palabra siempre nos desafía, nos muestra lo que tú quieres de nosotros, pero también tu palabra nos muestra tu amor y tu gracia, Señor. Lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder tener nuestra visión, a poder tener nuestros ojos en ti, Cristo Jesús, el autor de nuestra fe. Y que no limitemos, Señor, las bendiciones que tú tienes para nuestra vida. Que no limitemos lo que tú quieres hacer por medio de nosotros, Señor. Que podamos entrar al 100% y entregarnos a ti, Señor. Sin temor del costo, sin temor de las circunstancias, Señor. Confiados en que tú eres un Dios misericordioso, un Dios justo, que no abandona, sino que al contrario, nos eleva y nos ayuda, Señor. Ayuda a nuestros corazones, que podamos entregarnos, Señor, de una manera completa a ti. Gracias por tus promesas, porque son fieles y son verdaderas. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia de ellas y apoderarnos de tus promesas. Y vivir en ellas, Señor, y tomar pasos de fe basados en tu promesa. Basados en tu gracia y basados en tu misericordia, Señor. Te damos gracias por este estudio. Encomendamos el resto de esta semana en tus manos, Señor. Sé que muchos hermanos van a trabajar, terminan su semana de labores, Señor, y te pedimos que les bendigas y les des fuerza, Señor, física, mental y espiritual, Señor, y que los sostengas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Solamente un par de anuncios, hermanos. El domingo, hermanos, nos reunimos acá adentro a las 9 de la mañana. Solo está ese pequeño cambio, hermanos. Va a poder dormirse su media hora, un poquito más, y va a venir a las 9 de la mañana. Nos vemos aquí el domingo a las 9 de la mañana. Las hermanas tienen su estudio mensual, están estudiando el libro de Hebreos y se reúnen este sábado en casa de nuestra hermana Lidia Gómez, hermanos. Y si tiene preguntas, hermana, mándele un mensajito a hermana Lidia o a hermana Damaris. Si usted está aquí, ahí puede hablar con la hermana Lidia, ella está acá presente. Y un último anuncio, hermanos, antes de que no se me olvide. Hermano Fernando me recordaba que por favor, hermanos, todavía se necesitan voluntarios para las cajitas de Samaritan Purse. Así es de que si usted tiene deseo en su corazón de servir en esa área, comuníquese con hermano Fernando. Los días son del 16 al 23, me dijiste, hermano, del 16 al 23. Así es de que haga planes. Puede hablar con hermano Fernando para saber qué hora y cuántas horas puede usted venir a ayudar. Todavía se necesitan voluntarios, hermanos. Que Dios les bendiga. Terminamos y nuestro versículo del miércoles: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.